Muy buenos días para todas aquellas personas que están mirando esta transmisión. Dios les bendiga. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Educación y Estudio de la Palabra. Siguiendo con nuestro devocional, para hoy nos corresponde Segunda de Reyes, capítulo 6. Y nuestro tema para hoy es controlando el miedo. Debemos controlar el miedo y no dejar que el miedo nos controle. Si permitimos que nos controle, nos ciega y no nos permite ver la verdad o la realidad. Impide que escuchemos a Dios y nos paraliza, formando una prisión en nuestra mente. El miedo ha sido uno de los mayores problemas en la humanidad. Sabemos que de nosotros depende si controlamos ese miedo. Dicen que no es malo sentirlo. Podemos sentir miedo en todo momento, podemos tener en algún problema, en alguna circunstancia. Pero lo importante es no dejarnos dominar por el miedo. No dejarnos dominar por el miedo porque ahí se va a dañar nuestra mente. En nuestra mente se podrán formar varias escenas, o se puede decir, podemos mirar cosas que no son la realidad. Podemos decir, de pronto nos llega alguna enfermedad y en ese momento tenemos miedo. Podemos llegar a tener una crisis y en ese momento tenemos miedo. Pero lo importante es que no nos dejemos controlar por el miedo. Mira, aquí podemos ver en este capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 6, que se iban a enfrentar, dos personas se iban a enfrentar, pero lo importante es que, ¿qué hacían esas dos personas? Aquí hay unos tres personajes donde ahí muestran de que había una persona de que tenía miedo, y Eliseo era una persona de que decía, no tengas miedo, antes al contrario, mira qué hay a tu alrededor. Lo que Dios quiere en esta mañana mostrarnos y decirnos que nosotros no controlemos el miedo, pero que no nos dejemos dominar por él. Podemos mirar que también, llevados por las circunstancias, en ese momento nos flagelamos, nos angustiamos, nos desesperamos. Pero, ¿por qué? Porque el miedo tiene controlada nuestra mente. Decimos muchas veces, creemos que hay un rey de reyes y todopoderoso que es nuestro Dios, que Él muchas veces permite tantas cosas para probarnos. ¿Qué tanta confianza tenemos en Él? ¿Qué es lo que depositamos en Él? ¿Qué es lo que queremos de Él? Entonces, permite tantas cosas en nuestra vida para que nosotros nos podamos formar. En esta mañana Dios quiere formarnos, Dios quiere instruirnos, para que nosotros podamos controlar ese miedo. No tengamos miedo. De pronto, miren que podemos tener muchas veces un problema con nuestra pareja. Pero y en ese momento de que tenemos miedo porque de nuestra pareja, muchas veces el miedo hace de que nosotros digamos, no, miren, yo me voy a quedar solo. Tantas cosas. Pero lo importante es que en ese momento, cuando nosotros conocemos a Dios, depositamos todas esas cargas a Él. Esas cargas ¿para qué? Para que nuestra mente cambie. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no nos dejemos controlar por ese miedo. Vamos a mirar, dice, cómo controlar el miedo. De nosotros depende, pero ¿cómo controlamos ese miedo nosotros? Vamos a mirar, dice, creer que Dios tiene el control. Si nosotros creemos que Dios tiene el control, no debemos de por qué preocuparnos o por qué angustiarnos. Que antes, al contrario, cuando le dejamos todo en las manos de Dios, sabemos que Él tiene el control de todo lo que a nosotros nos pasa. Por mayor que sea la situación o el problema, nosotros debemos de creer que Dios tiene el control de nuestra vida. Él muchas veces permite pasar por tantas cosas, pero ¿para qué? Para que no tengamos miedo, que para que nosotros creamos que Dios tiene el control de todo. Vamos a mirar que nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo del 8 al 10. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo,
en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Miren que aquí el rey de Siria, podemos mirar detenidamente, que iba, se puede decir, que iba a matar a Eliseo, ¿sí? Que lo quería coger, prender, tantas cosas. Pero lo importante es que allí en ellos había un siervo. En ese momento ese siervo se le pasaba toda comunicación a Eliseo. ¿Y qué es lo que hacía? Dice que en ese momento, miren, es tanto Dios que podemos tener cualquier enemigo o cualquier problema, que en ese momento solamente Dios tiene el control. Muchas veces decimos, ¿por qué hay tantas personas que se nos presentan cuando nosotros tenemos un problema? Y en ese momento Dios las utiliza para nosotros poder ver esa realidad y no tener miedo, tener la plena seguridad de que Dios tiene el control. Muchas veces Dios las utiliza para que tengamos ánimo, para que cada día no nos desconsolemos, que antes al contrario, que en ese momento podamos mirar que Dios hace cosas maravillosas en nosotros, mostrándonos y dirigiéndonos y guiándonos. Pero debemos de tener, dice, ¿cómo controlamos ese miedo? Dejando que Dios tome el control. En este momento, Dios tenía el control de todo lo que iba a pasar. Podemos mirar que aquí había el rey de Siria y iba a hacer una guerra contra Israel. Iba a tener una guerra contra Israel. Pero había alguien quien estaba ahí, que les decía todas las cosas que él iba a hacer. Entonces muchas veces Dios permite que pasen tantas cosas en nuestra vida. ¿Pero para qué? Para mostrarnos que la guerra no es nuestra, sino de Dios. Que no tengamos miedo. Muchas veces ya miramos y decimos, no, yo tal vez ya no doy, o tal vez tiro la toalla. Pero no, antes, al contrario, dice que Dios hoy nos muestra que cómo podemos controlar ese miedo, dejando que Dios tenga el control de nuestra vida. Él tiene el control de nuestra vida, no hay que apresurarnos, no hay que luchar en nuestras fuerzas, porque muchas veces cuando luchamos en nuestras fuerzas, todo nos sale mal. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros controlemos ese miedo, pero la manera que nosotros debemos tener es de creer que Dios tiene el control. Dios tiene el control de tu vida y la mía. Sabemos que las cosas que le pasan a un hijo de Dios son para bien. No nos preocupemos por lo que irá a pasar. Muchas veces en nuestra mente, pensamos diferente, pero la realidad es otra. Los planes de Dios están bien hechos, porque Él tiene un propósito con tu vida y la mía. Entonces, todas las cosas que hoy en día podemos mirar es porque Dios tiene el control, para que nosotros reconozcamos que Dios tiene el control. Así como una persona va en un bus y quien va dirigiendo el bus es el chofer y él tiene el control del bus. Nosotros también deberíamos de ser así. Y las personas que van atrás del bus van confiadas. ¿Por qué? Porque el control, o quien va manejando, tiene el control del bus. Y nuestro control, el control de nuestra vida, solamente la tiene Dios. Vamos a mirar como segundo punto, dice, ¿cómo controlar el miedo? Dice, no permitas que el miedo controle tu mente. No permitamos que el miedo controle nuestra mente. Porque en ese momento vamos a sentirnos mal. Nos vamos a angustiar, nos vamos a desesperar, vamos a llorar. Pero sabemos perfectamente a quién le servimos. Estamos confiadamente que tenemos un Dios. Entonces, ahí deberíamos de ser, ¿no? De que nosotros
No permitamos que el miedo controle nuestra mente. Va a dañar nuestra mente si nosotros tenemos miedo, porque nuestra mente se va a ir más de los hechos, porque en ese momento vamos a pensar tantas cosas malas, mas no tenemos en cuenta qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida, qué es lo que quiere Dios con nosotros. Permite tantas cosas en nuestra vida para que nosotros nos postremos, para que nosotros nos acerquemos más a Él. Entonces, no permitamos que el miedo controle nuestra vida, que controle nuestra mente, porque hay tantas cosas que pueden pasar. Y muchas veces no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios quiere con todo eso. ¿Qué es lo que quiere hacer Él? Porque Él, a través de ese problema, a través de tantas cosas que nos pueden pasar en nuestra vida, Él nos va a mostrar otra realidad. Vamos a mirar que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo del 11 al 16. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él les dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, las cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, mas son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire, hay dos personas aquí en este momento. Dice que hay dos personas que le servían a Eliseo, y ellos se metían en ese lugar para saber qué es lo que planeaban. Muchas de las cosas de nosotros también pueden. Mire, hay personas que nos van a dar aliento, hay otras personas que nos van a desanimar. Miremos y pidamos discernimiento a Dios. ¿Quiénes son esas personas en quien podemos contar? Esas personas las va a utilizar Dios. ¿Pero para qué? Para que no permitas. Dice, aquí había algo con seguridad. No tengas miedo, decía, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros deberíamos decir con seguridad que el problema es muy grande, pero ¿quién está con nosotros? Dios, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Que muchas veces miramos el problema grande, que muchas veces miramos cualquier cosa, pero la miramos grande. Pero ¿quién está con nosotros? Está Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, no permitas que el miedo controle tu mente. No permitamos que el miedo controle nuestra mente. Que antes perseveremos, que antes al contrario, que siempre perseveremos, que siempre busquemos de Dios. ¿Para qué? Para que el miedo no dañe nuestra mente, no controle nuestra mente. Días buenos estarán por pasar. Sabemos que detrás de una cosa mala viene una buena. Y siempre declaramos nosotros, tras de una cosa mala viene una buena. Y deberíamos de pensar siempre, ¿para qué? Porque el miedo se va a ir, porque el miedo lo vamos a hacer a un lado. Pero siempre y cuando declaremos eso, declaremos que algo bueno va a pasar en nuestra vida, que todas las cosas que nos están pasando a nuestro alrededor es porque algo bueno va a pasar. Vamos a mirar que nos dice un tercer punto, dice, ¿cómo controlar el miedo? Dice, manteniendo una buena relación con Dios. Sabemos que Eliseo tenía una buena relación con Dios. Él se acercaba a él
Y lo importante es que nosotros también mantengamos una buena relación con Dios. Cuando tenemos una buena relación con Dios, tenemos nuevos pensamientos. Controlamos ese miedo, porque el miedo va a estar siempre ahí, pero lo importante es no dejarnos dominar por él, ¿sí? Pero para ello debemos de mantener una buena relación con Dios, no solamente cuando nos acordemos, sino en todo momento, en toda circunstancia. Debemos de buscar de mantener una buena relación con Dios. Vamos a mirar qué nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo 17 y 18. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Sabemos que las batallas no son nuestras, sino de Cristo. Las batallas son de Jehová de los ejércitos. Entonces, si nosotros mantenemos una buena relación con Dios, podemos ver más allá. Podemos mirar el propósito. Sabemos que Dios nos va a hacer ver cosas grandes y maravillosas. ¿Qué es lo que Él hace en nuestra vida? Que a través de ese problema, ¿qué hemos ganado? Entonces, vamos a mirar que tengamos una buena relación con Dios. Dios hace cosas sobrenaturales. No nos preocupemos por lo que irá a pasar, porque en ese momento en que nosotros podemos enfrentar el problema, nosotros podemos mirar que los planes de Dios han sido diferentes. Muchas veces nuestra mente se va más allá, pero los planes de Dios son más diferentes. No son como los que yo pensaba, sino como que lo que Dios quería hacer con cada uno de nosotros. Entonces, mantengamos una buena relación con Dios. Dice que hacía cosas sobrenaturales. Él solamente le oró a Dios. No necesitaba tener un gran ejército. Dice que él cegó a todo el ejército al lado contrario, con una ceguera. Pero miren, asimismo puede ser de que el miedo, cuando nos dejamos dominar por el miedo, podemos volvernos ciegos. Podemos decir que no tenemos ninguna otra opción. Pidámosle a Dios que oremos por el miedo, que no nos domine el miedo en nosotros. Cualquier circunstancia, cualquier problema que tengamos, sabemos que cogidos de la mano de Dios somos más que victoriosos. Vamos a mirar como un cuarto punto, dice, ¿cómo controlar el miedo? Debemos de creer que Dios nos respalda en todo momento. Él siempre vamos a tener el respaldo de Dios. No permitas que el miedo esté en tu mente y en tu corazón, porque debemos de creer que tenemos el respaldo de un Dios. Muchas veces escuchamos cosas malas, pero tenemos el respaldo de Dios. Él siempre nos va a respaldar en todo momento. Entonces no permitamos que el miedo nos doblegue, que el miedo entre en nuestra mente, que controle nuestra mente, que antes al contrario, creamos que un Dios está con nosotros, que siempre está respaldándonos. Vamos a mirar qué nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, el versículo 19 y 20. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Miren, creyendo que Dios nos respalda. Todas las cosas que nosotros hagamos, aquí Eliseo tenía el respaldo de Dios. Muchas veces nosotros debemos de creer que tenemos el respaldo de Dios. En todo momento tenemos el respaldo de Dios.
No creamos tantas cosas que pueden decirnos por allá afuera que no, que es demasiado tarde, que, que de pronto esa circunstancia que estás pasando no lo puedes hacer. No, antes al contrario. Eso va a permitir que el miedo nos domine. Entonces, debemos de creer que Dios siempre nos respalda, en todo momento. Es tiempo de que dejemos de permitirle al miedo controlar nuestra vida y empecemos a vivir una vida llena de fe y libertad en Cristo Jesús. Cuando no nos dejamos dominar por el miedo, dice que en nosotros está llena nuestra vida de fe y libertad. Esa fe es la que nosotros debemos tener siempre. Esa fe en Dios, que todas las cosas que nos pueden pasar son para bien. Amén. Invito a todas aquellas personas que están mirando esta transmisión a que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, hoy en esta hermosa mañana queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas que a través de tu palabra, mi Rey, pues cada día nosotros podemos corregirnos, podemos instruirnos, Padre de los ejércitos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que el miedo lo podemos sentir, pero no debemos de dejarnos doblegar por el miedo, ni que controle nuestra mente y nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, todo tu respaldo. Hoy te pedimos, Señor, que tú estés siempre con nosotros. Ayúdanos, precioso Dios, a no atemorizarnos o no angustiarnos, que antes al contrario, que siempre aceptemos toda tu voluntad, que siempre hagamos lo recto delante de tus ojos, mi Rey. Gracias te damos, Padre Dios, porque sabemos que algo bueno va a pasar en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso estamos aquí, precioso Dios, porque tú nos escogiste, porque tú nos levantaste, Padre de los cielos. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que has hecho tú en nuestra vida. Gracias, precioso Dios, porque sabemos que tu presencia va delante de nosotros. Gracias, Señor bendito, y en el nombre poderoso de Jesús, Jehová de los ejércitos, yo te entrego este resto del día para que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre Dios, y hoy en el nombre poderoso de Jesús, Jehová de los ejércitos, yo quiero hacerle esta oración. Amén, amén, amén. Muchas gracias a todas las personas que han hecho. Muchas gracias por todas las personas. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Dios los bendiga.